buscando sus propias pinturas a ver qué encontraba, se encontró con que en Mercado Libre había playeras con sus obras. Qué Entonces, loco. ese es un problema muy grave, digo, no específicamente el de las playeras, sino el uso de obras sin autorización. Bienvenidos a Academy Crazy, un podcast en donde entrevistamos a artistas y creadores. Yo soy su anfitriona Akai, una artista multidisciplinaria, y hoy tenemos el honor de entrevistar a Carlos Oliver Frías, socio y fundador de Candor, un despacho especializado en derecho de propiedad intelectual y corporativo. Con más de 15 años de experiencia, Raúl ha asesorado a artistas y empresas en temas legales y tiene una formación destacada con estudios en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Harvard X y la Universidad Panamericana. Además, realizó estudios de propiedad industrial y derechos de autor en la Universidad de Carlos III de Madrid. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. ¿Cómo están todos? Sí, qué emoción, ya quiero platicar. Siento que estos temas legales son muy importantes para los artistas y como platicamos hace ratito, los aprendemos como a prueba y error. Están muy olvidados estos temas y es comprensible porque los artistas pues están enfocados en producir arte y la verdad es que yo creo que en ninguna universidad de arte o en ninguna escuela de arte pues se incluyen demasiados temas legales, más que muy por encimita, según me han platicado. Entonces es fácil olvidar de esto, sin embargo es súper importante para que puedan los artistas generar obras, explotarlas adecuadamente y siempre mantener la seguridad sobre ellas y generar más y más y más y mantenerse seguros siempre. Sí, claro. Y bueno, ponnos en la página para que todos estemos en la página. ¿Cómo empezó tu trayectoria como abogado? ¿Cómo acabaste como en esto de la área de arte? ¿Te gusta el arte o algún familiar es artista o algo así? Es una historia interesante. Yo siempre he sido un apasionado del arte desde chico. En mi casa pues siempre fue el del arte una parte importante, la música sobre todo, la pintura, la literatura. En mi casa corre por las venas de todos. No hay ni una sola persona en mi familia que no sea un gran aficionado de la literatura, de la filosofía, de la música. Entonces, a lo largo de la vida siempre estuve en contacto con el arte, siempre estuvo presente ahí en mi vida. Eventualmente yo estudié derecho y de manera inicial yo me dediqué exclusivamente a temas de derecho corporativo durante un buen periodo de tiempo, aproximadamente como 8 años. Después de eso decidí incursionar en una materia que a mí siempre me gustó mucho en la carrera. Cuando la estudiamos, ¿no? Tuvimos solamente un semestre de propiedad intelectual. Entonces, al fundar el despacho, yo me dije, esta es una materia que yo quiero explorar, quiero conocer más. Me apliqué, me dediqué, me puse a estudiar, estudié la maestría y como consecuencia, pues he tenido gratísimas experiencias gracias a haberme incursionado en este mundo del arte, porque como te decía hace rato, se viven experiencias muy satisfactorias con los artistas cuando los ves conseguir sus objetivos, cuando llegan contigo con un problema o llegan contigo perdidos, que no saben si firmar o no un documento, qué pasa cuando venden una obra, por qué alguien está usando su obra sin su permiso y qué se puede hacer al respecto. Lograr dar esa ubicación, ese norte y poder llevar a los artistas de la mano a que su arte les permita explotarlo económicamente, generar ganancias y tener seguridad financiera, seguridad familiar y seguridad personal, y que también el arte deje de ser como un side business y se convierta en su negocio principal, que es lo que realmente a ellos les gusta, pues es fantástico. Entonces para mí ha sido una aventura muy positiva, una decisión que me agradezco mucho a mí mismo el haberme decantado por la propiedad intelectual y entre ello pues el derecho de autor, que es una materia fascinante y muy bonita. Sí, claro. Ay, no, qué interesante, qué chido. ¿Y cuáles han sido como de los retos más grandes, al especializarte como en este nicho? En primer lugar, desde el punto de vista de un abogado, el derecho de autor es una especie única de derecho. Es diferente a los derechos comunes que estudiamos de manera tradicional. El derecho de autor tiene características muy específicas que solo existen en la materia de derecho de autor. Es decir, si vas, por ejemplo, a derechos que tienen arrendadores, arrendatarios o generalmente, o derechos generales del Código Civil, son distintos los que están en la Ley Federal del Derecho de Autor. Son derechos especializados
en los cuales esta ley busca proteger mucho a los autores. La ley es una ley proteccionista de los autores, precisamente para buscar que los autores tengan herramientas, incluso cuando ellos, pues en ocasiones tengan descuidadas los temas administrativos. Pero la ley ofrece ciertas protecciones automáticas, la ley ofrece determinadas cuestiones que permiten a los artistas contar con protecciones aun cuando ellos no hagan nada, lo cual es fantástico y es una cuestión muy interesante. Y estudiar esto representa un reto porque hay que quitarse como un chip y ponerse otro. Es distinta la forma de ver las cosas desde el punto de vista del derecho de autor y también un reto interesante es el convencer a los artistas de la importancia que tienen los derechos de autor, de que vale la pena dedicar tiempo, vale la pena invertir en ello, porque en el futuro eso les permitirá tener mayor seguridad. Entonces esos son los dos principales, un poco el desconocimiento que existe de la materia y el otro pues el sacarse un chip y meterse otro respecto de la materia del derecho de autor. Y bueno, ¿nos puedes decir, para los que no saben, qué es el derecho a... Sí, en términos generales, para no aventarnos la hora completa en esa pregunta, el derecho de autor es el derecho que protege a los artistas, intérpretes y ejecutantes, así como a industrias conexas que tienen que ver con el arte. De manera preponderante, el derecho de autor está protegido en la Ley Federal del Derecho de Autor. Y la Ley Federal del Derecho de Autor protege a los autores dividiendo estos derechos en dos. El derecho patrimonial, que el derecho patrimonial tiene que ver con la explotación comercial de las obras, tiene que ver con que los artistas puedan ceder, transferir ciertos derechos para que las obras puedan exhibirse, reproducirse, ponerse a disposición del público y de esa forma generar dinero. El otro tipo de derecho que conforma el derecho de autor son los derechos morales. Y estos derechos morales tienen como principal característica que están unidos a la persona del autor. No pueden ser cedidos, no pueden ser transferidos, no pueden ser vendidos, rentados, licenciados. Estos derechos están pegados a la persona del autor y tienen que ver con la autoría de la obra, es decir, con el vincular al autor con su obra y que nunca, aún más allá de la vida del autor, nunca se le deje de reconocer como el autor de esa obra. Por ejemplo, hoy en día escuchamos sinfonías de Beethoven. Beethoven tiene siglos muerto y no por eso alguien hoy en día puede decir, ¿saben qué? Pues ese señor ya se murió, ahora esta obra va a ser mía y le vamos a cambiar el nombre. La quinta sinfonía va a ser de Raúl. Eso es imposible gracias a los derechos morales. También los derechos morales permiten que el autor decida cuándo se publica la obra, si se publica, cuándo se retira del mercado, entre otras características que de manera general pues son esas dos grandes ramas, los patrimoniales que tienen que ver con la explotación comercial y los morales que tienen que ver con la paternidad o la maternidad de la obra y la autoría que siempre va ligada al autor. Ah, qué interesante. Toda la descripción completa, por si alguien traía la duda. Espero que haya quedado. Y bueno, espérame. ¿Cuáles son los problemas más legales y más comunes que enfrentan los artistas? Es muy común encontrar problemas, por ejemplo, que te voy a platicar un par de casos reales que han sido clientes nuestros. Uno de ellos ha sido, oye, encontré que mis pinturas las están vendiendo en playeras en Mercado Libre. Un artista muy reconocido de aquí de Monterrey, pues él ha hecho exposiciones, ciertos libros, es muy reconocido. Y luego él nos buscó porque en alguna búsqueda de internet, buscando sus propias pinturas, a ver qué encontraba, se encontró con que en Mercado Libre había playeras con sus obras. Qué Entonces, loco. ese es un problema muy grave, digo, no específicamente el de las playeras, sino el uso de obras sin autorización. Y el hecho de que un tercero esté explotando comercialmente una obra sin que el autor sepa y si el autor ni en cuenta, quién sabe cuánto tiempo tendría esas publicaciones ahí, cuántas playeras se han vendido usando su nombre, usando sus pinturas y él pues ni sabía. En cuenta. Y como consecuencia de eso, un problema relacionado es la falta de registros. Los registros tienen mucha utilidad, ahorita más adelante lo vamos a platicar seguramente, pero uno de ellos pues es crear esta fecha cierta en que el autor queda ligado a la autoría de la obra y reconocido por el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la autoridad en México relacionada con los derechos de autor. Ese es uno. Otro de los problemas legales que podemos encontrar mucho es que esto tiene que ver con la industria musical.
Cuando son bandas, todos son casi hermanos, cuando comienzan, se aman, todo va súper bien, empieza a fluir el dinero de la banda y entonces empiezan a preguntarse cómo nos lo vamos a repartir. Y Sí. uno dice, oye, pues es que yo compuse más y el otro no es cierto, yo compuse más. Y el otro, pero yo hice la letra, pero nada más la mitad, pero yo conseguí la disquera, pero yo conseguí la tocada, etcétera. Y cuando no hay acuerdos claros de la distribución de dinero, aunque el arte es una sublimación del humano, el dinero pues finalmente es una motivación por la cual muchos artistas deciden profesionalizarse. Claro. Y cuando no hay un acuerdo claro, pues ¿qué sucede? Empiezan los problemas. Y he visto, tristemente, he visto bandas que en cuanto empezaron a despegar por estos problemas, se desarmaron. Entonces, tenían mucho potencial, pero no negociaron claramente desde un inicio cómo le vamos a hacer con el dinero. Empezó a llegar el dinero, unos asumieron algo y dijeron, oye, pues que yo soy el vocalista, entonces me toca más a mí. Y el guitarrista resulta que era el que componía y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues si yo compongo. Y empezaron a pelear hasta que terminó desintegrada la banda. Entonces tenemos dos grandes problemas, que en mi experiencia son los más comunes. El uso no autorizado de obras y la desinformación de los artistas que permiten que sus obras salgan al mercado sin una debida protección o bien sin el conocimiento de qué pasa cuando la sacas al mercado, qué debes de cuidar, cómo debes protegerte, cómo firmar un contrato. Los contratos de venta de obra, por ejemplo, qué se le va a permitir, los contratos con las galerías, qué se puede, qué no se puede, qué está bien, qué no está bien. Y firmar a ciegas, ese es otro problema común. Oye, pues te vamos a publicar, aquí te va el contrato, comenzó la lluvia. Sí, espérame. Es que hay un tragaluz. Sí. Ok, ya. Continúa. Listo. Te decía, otro de los problemas comunes es el firmar a ciegas. Llega una empresa, una disquera, una editorial, una galería, con un artista, están interesados en su trabajo y le dicen, oye, yo te publico, yo te expongo, yo te grabo, etcétera. Y con la emoción de que al fin ya la armé, firman cualquier cosa, no leen el contrato, se firmó, se entregó y resulta que en esos contratos puedes realizar ciertas sesiones que son legales, vale la pena mencionar, son legales, pero pues no las leen, no negocian nada, no ponen límites, no hacen sesiones exclusivas, que luego resultan en que más adelante tienen otras oportunidades y requieren los consentimientos de esas empresas iniciales o bien se ven imposibilitados a explotar sus obras en otro tipo de formatos porque se dieron todos los derechos. Entonces, muy importante, antes de firmar algo, vayan con el abogado y si no van con el abogado, léanlo y asegúrense de que entienden qué es lo que está pasando. Pregúntenle a la contraparte, oye, ¿qué significa ceder el derecho de reproducción? ¿Qué significa ceder el derecho de, no sé, puesta a disposición? Preguntar exactamente qué es qué para estar seguros que eso es lo que quieren hacer. Y si es así, pues adelante con la firma. Si no, negociar, platicar hasta que se sientan conformes y aunque tal vez no sea tanto dinero, pero ustedes conservan la posibilidad de explotarlo en más forma. Sí, claro. Y te iba a preguntar, por ejemplo, no sé, de que los artistas grandes como Van Gogh o así, que hay muchas cosas ya impresas de estos grandes artistas y cómo funciona eso. Mira, es súper importante, que es un dato que omití hace un momento cuando hablábamos de la definición general de los derechos de autor, y Sí. es que los derechos patrimoniales tienen una vigencia. Y esa vigencia en México es de 100 años contados a partir de la muerte del autor. Entonces, después de que cruzan esos 100 años, esas obras son del dominio público y se pueden utilizar de manera libre. Por eso, artistas como Van Gogh, Da Vinci, artistas así, Miguel Ángel, etcétera, que tienen cientos de años que murieron, sus obras ya se pueden utilizar sin la necesidad de hacer pagos adicionales. Sin embargo, con artistas que están vivos o que tienen menos de 100 años de su muerte. Por ejemplo, puedo pensar, si mi memoria no me falla, Salvador Dalí no se han cumplido 100 años de su muerte. Según yo, se murió ya en la segunda mitad del siglo pasado. Y entonces hoy en día la familia de Salvador Dalí pues tienen un conglomerado ahí para administrar la explotación de las obras de Salvador Dalí.
¿Y eso cómo se permite? Pues con la vigencia que se prolonga la vida del autor para que se puedan seguir explotando las obras. Entonces, así como un empresario dice, oye, pues yo dejo la empresa a mis hijos para que ellos puedan seguir con el negocio y puedan seguir sosteniéndose en la familia con esto, también la ley reconoce un derecho similar para los artistas, de tal forma que cuando ya pasen a mejores tiempos, pueda su familia seguir explotando las obras y mantener el sustento. Porque muchas veces, imagínate los ingresos que en su momento tuvo Dalí en vida, ¿no? Cuando era el artista que Sí, claro. tenía, etcétera. Pues yo creo que las personas que dependían de él, en cuanto él murió, de no tener estos derechos, pues hubieran quedado totalmente desamparados. Sin embargo, son derechos de alguna manera, por decirlo de una forma coloquial e incorrecta, heredables, porque la ley reconoce que pueden ser explotables por sus herederos. Un dato súper importante es ese. Los derechos de autor sobreviven al autor por 100 años en México. Depende de cada país, son distintas temporalidades, pero en México son 100 años. Sí. Wow. Sí, eso está interesante, tenía la duda. Medio que sabía, pero no estaba tan segura de que cómo funcionaba aquí en México y en diversos países y así. Sí, hay que checar en cada país cuántos años, depende del país en el que se busque el artista y la explotación, realizar la explotación de las obras, pero en México 100. Y bueno, ¿y cómo un artista protege sus obras y de plagio y de uso no autorizado? Paso cero es saber que la ley otorga protección a los artistas aunque no hagan nada. Es decir, Mm. la ley nos dice, las obras de derechos de autor están protegidas desde el momento en que son plasmadas en un soporte material. ¿Qué significa un soporte material? Significa un lienzo, significa una libreta, significa barro, significa también un disco duro. Cualquier soporte material en el cual quede plasmada una obra, la ley ya le otorga la protección. Ujú. Sin embargo, es muy importante, pasamos del paso cero al paso uno, realizar el registro de estas obras. ¿Para qué? Tiene varias ventajas. La primera de ellas es que se fija una fecha cierta a partir de la cual la autoridad mexicana o el INAUTOR reconoce esa obra ligada a ese artista. Reconoce la autoría de este artista. Si bien estos títulos, como ya mencionamos, no crean el derecho como tal, porque la ley por sí misma, desde el momento en que tú haces el trazo, desde ahí la ley ya te protege. Al contar con el título, podemos ponerle una fecha. Y cuando haya un tercero utilizando las obras sin autorización, cuando se toman acciones legales, aquel tercero, si dijera, no es cierto, esa obra es mía, tiene que luchar contra tu título y demostrar que antes de la fecha de tu título, él tiene algún documento o alguna prueba más fuerte que tu título en el cual él demuestre que es el autor, lo cual es honestamente bastante complicado de demostrar. No se suele contar con elementos o con pruebas o documentos que puedan ligar a alguien más allá de un título de registro y más allá del historial que tenga el propio autor. Sin embargo, pues sucede, sí sucede que personas se adjudican obras que no son de ellas. Paso cero, la ley. Paso uno, registrar. Paso dos, cada vez que vayan a hacer una transferencia de sus derechos de autor. Por ejemplo, vamos a usar esa pintura que está ahí atrás de ti. La queremos exponer. Súper. Vamos a revisar cuál es el contrato con la galería. O te dicen, oye, queremos usar tu pintura para la portada de un libro o la portada de un disco. Claro que se puede, pero vamos a revisar el contrato. El gran tema aquí es firmar contratos, pero siempre, siempre revisar los contratos. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la forma en la que se pueden proteger de manera inmediata. Si se encuentran en un supuesto en el cual realmente un tercero que nada que ver está usando las obras sin permiso, está imprimiendo playeras, está haciéndose pasar por autor cuando no lo son, entonces se deben tomar acciones legales para evitarlo y para buscar sancionar a esas personas y que salgan del comercio esas obras que no estuvieron autorizadas. Ya, ya. ¿Y cuáles son como estos puntos esenciales que debe incluir como este contrato a la hora de vender o aceptar como un encargo? Por ejemplo, si vas a vender una obra de la cual ya creaste y que no fue encargada, suponiendo esa pintura que está detrás tuyo, si viene una persona y te dice, oye, me encanta esa pintura, te la quiero comprar, debemos tener en cuenta que ellos solo adquieren el soporte material, es decir, ellos se vuelven dueños del lienzo tal cual como tú se los entregues. Sin Ujú. embargo, ellos no se vuelven dueños de los derechos de autor.
solo se vuelven dueños de la obra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que cuidar en el contrato? Se debe cuidar cuál es la transferencia de derechos. La ley nos dice claramente que el que compra una obra solo adquiere el soporte material y no los derechos. Sin embargo, si el contrato dice otra cosa y el contrato dice que va a adquirir derechos para exposición, por ejemplo, pues los adquirirá. Y si eso se firma, pues se adquiere. Entonces, lo básico es cuidar qué derechos se transfieren, si concuerdan esos derechos con lo que efectivamente se está realizando. Y por último, pues asegurarse de que la obra exclusivamente que se está vendiendo sea la que está ahí. Porque no falta aquellos que utilizan un vocabulario muy laxo para adquirir más de lo que están solicitando. Después, cuando se trata de un contrato de obra por encargo, estos contratos tienen ciertas características especiales en cuanto a los derechos. Lo más importante de estos contratos es que desde un inicio debe quedar súper claro qué se está encargando. La persona que encarga al artista le debe decir, oye, yo quiero que hagas, por ejemplo, una pintura del Cerro de la Silla inspirándote en un estilo, no sé, barroco. Y le das ciertas características de este tamaño, utilizando estos colores, este material. Tiene que ser bien específica, lo más específico posible. Entonces el artista la realiza y la persona que adquiere la obra adquiere de manera automática por el contrato de obra por encargo los derechos patrimoniales de la obra. No obstante, no obstante, no adquiere los derechos morales. Es decir, esa persona no se puede ostentar como autor. No puede decir, yo pinté el Cerro de la Silla. Puede Sí. decir, oigan, yo tengo esta obra encargada y la puedo exponer y explotar comercialmente, pero el autor o la autora es acá. Ok, entonces se tiene que tener muy clara esa distinción de los derechos morales y los patrimoniales. Entonces, con el derecho de obra por encargo sí se adquieren ciertos derechos patrimoniales y esa es la naturaleza del contrato. Cuando se le pide a un artista crear una obra para explotarla comercialmente o crear una obra de acuerdo al gusto o las necesidades del que la encarga y no de acuerdo a su propia inspiración, no de acuerdo a su impronta personal o a su impronta artística, sino que se le pide algo muy en específico. Entonces, importante tener eso. Sí, pero entonces, dos preguntas. La mayoría de los murales, pues son encargos. Entonces, la mayoría son derechos patrimoniales y ellos pueden reutilizar ese mural, tomarle foto y hacerlo, o sea, no sé, imprimirlo en t-shirts o así. Es posible que sí, depende del Sí. contrato, pero muy seguramente que sí. Y si no hay contrato. Y si el contrato Híjole, si Ay, no hay contrato, la obra en general beneficia a los autores. Entonces, de manera general, si no existe un contrato, la ley va a proteger al autor más que a la empresa o la persona que sí. comisionó el mural. Claro, y siento que esto, o sea, le pasa más como a los de gráfico que hacen como que estos prints o para una compañía de que les piden como, no sé, prints para, no sé, una tabla de snowboard o algo así y ellos imprimen la tabla. Exacto. Ya, sí. Y luego, o sea, ¿cómo funciona? Bueno, sé que algunos artistas es como que dependiendo de cuántas tablas hay comisión o dependiendo como el contrato que se haga con esa marca o así, pero entonces en ese caso ellos ya son dueños del diseño. Sí, sí lo pueden explotar comercialmente de acuerdo a lo que se haya pactado. Depende Claro, mucho del contrato. Tú misma lo dijiste, depende de lo que se haya firmado, si se pactan regalías o si se paga se pacta un pago único. Pueden funcionar varias modalidades. Realmente no es absolutamente cuadrado el hecho de que en los contratos de obra por encargo tenga que existir un porcentaje en específico, por ejemplo, de regalías. Tiene mucho que ver la negociación entre las partes. Claro que existen ciertos estándares, pero en general pues las partes pueden negociar y llegar a los acuerdos que más les convengan. A veces, por ejemplo, en el caso que das de una empresa que pueda imprimir tablas de snowboard, para un artista puede ser conveniente tener esa exposición, por ejemplo. Que digas, oye, pues le gustó mucho esta empresa lo que yo hago, pero mi scope de público, pues normalmente está en México. En México hay quien esquía, ¿no? O sea, realmente sí, sí. no es como que sea un deporte nacional el esquí o Sí. el snowboard. Entonces, pero si te dicen, oye, vamos a estar distribuyendo estas tablas en Suiza, donde sí el snowboard es un deporte común, pues tú dices, órale, sí que me conviene abrir mi mercado y llegar hasta allá. Y tal vez en tu negociación pues tomas eso en cuenta versus alguna ganancia y se pueden llegar a acuerdos interesantes.
Pero siempre lo que hay que pensar, yo creo, es que ninguna de las partes esté sobrebeneficiada y tampoco haya injusticias para ninguno. Al final las empresas tampoco buscan perjudicar a los artistas. Las Sí, empresas pues sí. buscan generar negocio y el hecho de que un artista sea súper inflexible pues también impide que la empresa genere negocio y por lo tanto pues ya no van a querer cerrar el trato con. Entonces es importante que haya balance en los contratos, que los acuerdos sean claros y que cada una de las partes obtenga aquello que busca. Tal vez exposición, cierta ganancia y la empresa, por otro lado, generar negocio, darse mayor realce ante el público, llegar a un público en específico, un público probablemente más joven, un público distinto al que normalmente, y pues así todos ganan. Sí, claro. Entonces, para trabajar con clientes y galerías y marcas, o sea, todo tiene que ser como contratos, que sea como que escrito, ¿no? Justo me pasó, tuve una expo y todo fue apalabreado. Todo fue apalabreado y yo le había dicho desde el principio como, oye, quiero firmar un contrato, como que quiero tener como todo pues escrito, ¿no? Y no se hizo como todo de confianza, de amigos, de así. Entonces está muy interesante. Pues conforme va pasando la marcha, vas como que aprendiendo que sí son cosas muy importantes. Sí, y aquí un comentario como nota de lo que acabas de decir. Firmar un contrato no es símbolo de desconfianza, es un símbolo Sí. de profesionalismo y de prevención. Es decir, Ajá. quitémonos esa capucha que nos dice si le pido el contrato, van a pensar que desconfío. Por el contrario, solicitar un contrato o proponer un contrato te hace ver como un artista más profesional, un artista con mayor respaldo, un artista mejor preparado y que busca prevenir conflictos. Irse así a pura palabra, pues es lo más prácticamente sencillo, hasta que hay un problema. Y entonces, cuando no hay nada firmado, pues vámonos a ver qué dice la ley, y vamos a ver qué respetan, y vamos a ver qué no respetan, y en qué quedamos. Yo te dije, no es cierto, tú me dijiste, y son problemas Sí, inaccesibles, ¿no? Entonces, siempre pensemos contrato igual a profesionalismo. Contrato sí. igual, desigual a desconfianza. Entonces, a mí me parece eso muy relevante porque algunos clientes sí nos han dicho, oye, es que si les pido el contrato, si llego con un contrato, ya no me van a querer exponer porque van a tener miedo, que yo ya vengo con abogado y no sé. Y pues no, no debería ser así. Si alguien cuando ve un contrato se asusta, también es una red flag. Si alguien dice, oye, yo no firmo nada, nada Sí. firmo, bajo ninguna circunstancia, pues es que tal vez esa persona tiene algunas prácticas dudosas, ¿no? El que bien obra, pues no tendría por qué tener miedo de firmar un contrato en el cual se estipule justo lo que va a suceder, ni más ni menos, sino el acuerdo que tengan las partes. Sí, sí, hay que tener colmillo para estas cosas porque cuando se mete el dinero de por medio es un San Quintín, o sea, siempre, o sea, como tú dijiste, como lo de las bandas, de que eran amigos y luego cuando hay dinero de por medio es como, se vuelve un caos, o sea, no, total. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre vender una obra física y licenciar su imagen de la obra? Sí, ahorita lo mencionábamos y retomando el punto, cuando tú vendes una obra física, no vendes los derechos de autor, de explotación, ni nada. Vendes el soporte material. Entonces, ¿eso qué significa? Tú vendes tu obra y una persona decide ponerla en su sala. Bien, correcto. Tú vendes tu obra y esa persona decide ponerla en eBay. ¿Se puede? Pregunta interesante. Pues ¿Qué opinas? ya es dueño de la obra, no sé. Pero ponle tú los coleccionistas. Ajá, ¿se puede vender la obra sin autorización del autor? ¿Tú qué Ah, opinas? Si tú se la vendes a alguien y esa persona dice, la voy a revender, o vino un amigo a mi casa y le gustó y dice, te la compro. pues sí, porque ya es dueño de la obra. Sí la puede vender, efectivamente. Sí la puede vender sin autorización del autor. Sin embargo, existen negociaciones en las que el autor tiene derecho a recibir cada vez que se venda la obra. Y eso es bien importante. Sin embargo, esta persona que compró la obra no puede armar una exposición, no puede ponerse a imprimir playeras, no puede adjudicarse la obra y decir yo soy el autor. No puede destruir la obra, como ese caso famoso con las NFTs que hubo hace unos años, de un sujeto que quemó una original de Frida Kahlo, argumentando que él es dueño de la obra y que podía hacer con ella lo que quisiera y la digitalizó y le prendió fuego ahí en una ceremonia. Entonces, él no tenía autorización legal de hacer eso y estoy seguro que él actualmente se encuentra
en algún tipo de problema, porque no recuerdo quiénes administran la obra de Frida Kahlo, pero esas personas, según supe en su momento, estaban preparando acciones en contra de este señor por la destrucción de una obra sin autorización. Solo el autor puede destruirla. Esa es cuando tú vendes una obra. ¿Y qué pasa cuando la licencias? Cuando licencias una obra, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la pintura. Alguien te dice, oye, tu pintura me gustó mucho y creo que se vería súper bien en playeras. ¿Me permites hacerlo? Yo las produzco, yo las distribuyo, yo las pongo en tiendas, yo las subo a una tienda de internet, etcétera. Esa es una licencia. Tú otorgas ciertos derechos para que esa persona pueda hacer una explotación comercial de la obra aun cuando tú conserves el ejemplar original o incluso cuando no tengas tú el ejemplar original, si una persona más tiene esa obra en su colección privada, tú puedes autorizar que esa obra se explote comercialmente por un tercero sin necesidad de pedir autorización al que compró la obra y la tiene en su colección privada. Entonces, la licencia transfiere derechos para ser explotados comercialmente, normalmente con una duración de tiempo determinado, importes determinados y por el otro lado, la venta de una obra transfiere el soporte material, lienzo, el barro o cualquier soporte en el cual se encuentra la obra y no transfiere derechos de explotación. Claro. Y bueno, entonces, tips y consejos para artistas emergentes. Sí. Cuando tú, ponle tú, yo voy a trabajar con una marca, y quiero hacer un contrato. Tengo que, no sé, te escribo y te digo, hey, voy a trabajar con una marca y dame el contrato. O el artista puede hacer el contrato. ¿Cómo funcionan los contratos? Hay como dos modalidades principales. Cuando son marcas que trabajan, que ya tienen cierta experiencia trabajando con artistas, normalmente ellos ya tienen un contrato y lo proponen al artista, en cuyo caso lo que hay que hacer ahí pues es revisar ese documento y asegurarnos que cumpla con lo negociado, ¿no? Como decíamos hace ratito, que todas las partes obtengan lo que buscan obtener y no más y no menos, que no haya desigualdades en el contrato. La otra modalidad es cuando son empresas que están incursionando en el contacto con artistas. En ese caso, el artista puede proponer su contrato, en cuyo caso, efectivamente, me marcas y podemos redactar el contrato. Y también en el caso uno, me marcas y revisamos el contrato. Para ambos casos, es recomendable contar con asesoría legal. Y les digo, aun cuando no se cuente, lean el contrato muy detalladamente, pásenselo a su mamá, a su papá, que todo el mundo lo lea, les den sus comentarios, les pasen sus dudas y todo lo que ustedes no pueden responder es un foco rojo en ese contrato porque si no sabes qué significa, puede jugarte en contra en el futuro. Entonces, siempre estar seguros de que lo que firman lo comprenden y que todo lo que viene ahí es justamente lo que sea. Claro, sí. Y bueno, ¿alguna plataforma, o herramienta que recomiendes como para registrar y proteger tu arte? Pues la principal que es el Indautor en línea, que se llama Sindautor, ahí se puede realizar el registro de las obras de manera autónoma por cada uno de los artistas. Es un sistema relativamente sencillo, ahí pueden llenar ciertos formularios y luego realizar el pago de los derechos al gobierno y obtener su certificado de registro. Existen otros sistemas que ayudan a crear este concepto que es la fecha cierta, que la fecha cierta es lo que decíamos antes, que se conecta a partir de una fecha el autor con la obra. Hay un sistema de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que ayuda a realizar esto y hay algunos otros sistemas en línea en los cuales puedes hacer esta vinculación. Sin embargo, honestamente yo creo que lo mejor es realizar el registro oficial. Es un trámite rápido, no es un trámite complicado y definitivamente nunca se van a arrepentir de tener registradas sus obras. Sobre todo aquellas que sí van a ser sujetas de exposición al público, de explotación comercial. De repente, algunos de nuestros clientes nos han dicho, oye, pero pues yo tengo 300, 400 pinturas, tengo que registrarlas absolutamente todas. Y eso es una pregunta común. Los artistas suelen estar en producción constante, permanente, pero muchas de estas producciones no necesariamente van a ver la luz del sol o la luz del público. Algunas de esas obras son ensayos, son prácticas, son experimentos que los artistas crean
como estudio. Esas obras, si nunca las van a vender, si nunca las van a explotar comercialmente, no es que no sea bueno registrarlas, sino que, digamos, es menos urgente registrar. Pero todo Sí. aquello que va a estar expuesto, todo aquello que se puede vender, todo aquello que va a estar en frente al público, yo recomiendo que siempre, siempre esté todo registrado, todo aquello que puede generar dinero para el artista. No hay nada como tener tu certificado de registro e ir por delante con él como un escudo ante los problemas. Sí, claro. ¿Y qué opinas sobre todo esto de el internet y la inteligencia artificial? Siento que, bueno, no sé, por ejemplo, si yo subo un video a Instagram de una de mis piezas y luego una cuenta agarra ese video y lo apropia, o cómo funciona como con el internet. ¿Hay una manera de protegerlo por medio de Instagram o las redes sociales? Sí, sí hay una forma. Todas las plataformas cuentan con un apartado de propiedad intelectual que está muy enfocado en proteger derechos de propiedad intelectual, que incluyen marcas y también en ciertos casos derechos de autor. Entonces, ¿cómo te ayuda ahí tu certificado de registro? Tú de esa manera demuestras a Instagram o a Facebook o a la plataforma que sea que tú eres el autor o que tú eres el dueño de la marca, según sea el caso. Tú presentas tu certificado de registro y estos mecanismos con los que se cuentan las páginas, con los que cuentan las páginas, tumban esas publicaciones o incluso tumban las cuentas. Entonces es importante, para eso nos sirven los certificados de registro. Y ahora sobre lo que hablabas de la inteligencia artificial, eso es una cuestión que actualmente está como que es la papa caliente. Sí. Y en el mundo legal de derechos de autor es una papa extra caliente, porque hay un debate muy fuerte de qué pasa con las obras que son creadas usando inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto sí son de un autor? ¿Hasta qué punto no son de un autor? ¿Y a quién se le deben reconocer esas obras? Hay como que dos grandes posturas. La primera postura es una postura más tradicionalista que tiene que ver con que solo las personas físicas pueden ser autores. Esta es una postura que está siguiendo la Unión Europea, por ejemplo. Ellos publicaron hace algunos meses una directriz sobre el uso de inteligencia artificial y en esta directriz se reconoce que solo las personas pueden ser autores y por lo tanto solo a las personas se les van a reconocer derechos de autor. Esta es una postura que también sigue la legislación mexicana. La legislación mexicana literalmente en la definición de autor habla de persona física. Entonces, en México, una obra creada por inteligencia artificial completamente, es decir, si tú vas a ChatGPT o a DALL-E o a cualquier otra plataforma y le dices, quiero que crees una pintura del Cerro de la Silla, estilo barroco, y la crea, y tú vas y la firmas y dices, yo soy el autor de esto, esa obra no es susceptible de registro. Porque tú no la hiciste realmente, fue creada mediante algoritmos, mediante la inteligencia artificial, que no es reconocida como una persona que pueda tener derechos de autor por la ley mexicana. Y luego hay un punto medio, el que dice, bueno, ¿qué tal que yo creé una obra y luego con inteligencia artificial le hice algunos ajustes? Por ejemplo, el cliente, él creó una pintura en la cual se incluía ahí un jaguar. Estaba la pintura de un jaguar en un cierto paisaje. Y él dijo, oye, pues me gustaría retocar un poco esto para que funcione mejor para determinados formatos digitales o para determinados formatos impresos. Entonces lo metió a una inteligencia artificial y a la inteligencia artificial le pidió corregir aquellos trazos que fueran necesarios, le pidió ciertas cosas de tal forma que esa pintura fuera más fácilmente reproducible en impresión, de serigrafía y también en medios digitales. Y sí notas la diferencia de una y de otra. Sin embargo, pues sí que se puede registrar porque realmente fue, digamos, una intervención técnica, no fue una intervención artística. Se mejoró la obra, se cambió la obra, pero no agregó 15 elementos distintos, no agregó un jaguar ahí volando y un chita y un león y la cambió por completo, sino que fue la obra original simplemente con modificaciones técnicas para su mejor explotación. Entonces, en ese caso yo no veo por qué no sería susceptible de registro, porque simplemente, digamos, es como darle una barnizada a una pintura para que se vea mejor. Gracias a eso, pues la pintura se puede transportar a otros formatos y no está cambiando la esencia de la misma. Y por último, la tercera postura, que es una postura que está siguiendo China, por ejemplo.
ellos sí están siendo mucho más abiertos en este tema y están permitiendo que obras creadas con una mayor intervención de las inteligencias artificiales sean susceptibles de registro. Entonces, pues ahí tenemos las tres pelotas en Sí, el aire todavía. Y si me preguntas cuál es mi opinión es que las obras deben estar ligadas a una persona, siempre. Porque no creo, o desde mi perspectiva, nunca existirá un sistema que sea capaz de imitar, más bien, sí puede haber sistemas que sean capaces de imitar a un humano, pero nunca un sistema podrá ser un humano y cargar dentro de sí la experiencia de un humano, la perspectiva de un humano, los sentimientos de un humano, que hacen que el arte sea único e irrepetible como lo es actualmente. No olvidemos que las inteligencias artificiales están entrenadas con conocimiento previo y que las inteligencias artificiales al final generan un resultado basadas en el conocimiento que tienen cargado. Y esto de una manera parecida sucede con los humanos. No existe artista que no tenga influencia, que no haya visto, influido por otro artista previo, que le guste otro artista, que haya leído, que haya estudiado, etcétera. Todos como personas pues tenemos un bagaje mental y de experiencias que nos llevan a crear lo que creamos. Sin embargo, pues es la experiencia humana lo que yo creo que debe protegerse y no el bonche de conocimiento que se le da a un algoritmo. sí, claro. Entonces hay que proteger también nuestro Instagram. Todo lo que está ahí, ¿no? Ahorita yo creo que para cerrarles les voy a decir un par de consejos sobre Internet. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno, la siguiente pregunta que tenía era como si le pudieras dar un solo consejo como legal a artistas en general, ¿cuál sería? Lo voy a resumir en una palabra y luego explico. Ujú. Prevénganse. Ese es el principal consejo. ¿Y prevenir qué significa? Prevenir significa registrar las obras. Prevenir significa también cuando subas tu obra en internet, no la subas en la máxima resolución posible. Súbela a una resolución en la que se pueda ver, pero que si la descargan, pues no la puedan imprimir. Prevenir también significa leer los documentos. Prevenir también significa buscar asesoría si la necesitas. Prevenir significa hacer acuerdos claros con tus compañeros artistas de banda, de ensamble, de orquesta. Y prevenir también significa tomarse el tiempo y el esfuerzo de dedicarle un 10% del esfuerzo que se le dedica a la producción artística a temas administrativos que les permitan prevenirse problemas en el futuro. Con eso van a estar tranquilos, bien protegidos y se van a evitar un chorro de problemas que luego son más difíciles de resolver. Sí. Un cóctel de prevenir, literal. La prevención es Literal. la palabra clave. Sí. No, súper. Y bueno, ¿hay algún recurso o libro, curso? Sí, ¿hay algún curso o libro, que pudieras recomendar a los artistas que nos están escuchando sobre, pues, estos derechos? Sí, en la misma plataforma del Indautor, ahí pueden encontrar videos, encontrar guías, y hay un chorro de cosas que son gratuitas que ustedes pueden encontrar Mm, para entender mejor los procesos dentro del Indautor, cómo se realizan los registros, y también para entender ciertos conceptos sobre los derechos de autor. Otra plataforma que también es gratuita es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que también cuenta con una extensa glosario de información en videos, libros, en estudios, que los artistas pueden acceder a ellos de manera gratuita sin necesidad de comprar un libro, meterse a un curso, pero que se claven ahí un rato, pueden leer, pueden ver videos y entender mejor de qué se tratan los derechos de autor. Y esto pues de boca de las propias autoridades. Entonces con la seguridad de que lo que estás escuchando ahí es correcto, que son interpretaciones adecuadas de la ley y que buscan siempre pues otorgar servicios y proteger a los derechos de autor. Entonces, esos dos recursos son gratuitos, accesibles en línea y se los recomiendo. También pueden por su parte buscar libros de temas básicos de derechos de autor. Existen muchos libros al respecto para abogados y también existen libros de derechos de autor para no abogados, para artistas. Entonces, una búsqueda rápida en su tienda en línea favorita podrán encontrar libros que les ayuden a dilucidar esto. También existen en YouTube ciertos tutoriales, bloggers, personas que se dedican desde su perspectiva de artistas
a dar estos consejos y a facilitar el camino. Entonces siempre vale la pena echarse un clavado en internet y encontrar muchas respuestas a todas las preguntas que hoy no pudimos contestar, pero que probablemente en otro momento contestaré. Sí, sí, buenísimo. Y bueno, ¿y cómo estos artistas que nos están escuchando pueden contactarte, si llegan a necesitar como asesoría legal? Sí, pueden seguirnos en nuestras redes, en las redes del despacho, tanto en Súper. Instagram como en Facebook estamos como candor.legal. Ahí nos pueden seguir, nos mandan un mensajito y ahí nos ponemos en contacto. También les puedo dar mi teléfono, aquí lo voy a decir lentamente. Mi teléfono, ahí mándenme un WhatsApp con toda confianza, yo les contesto directamente y cualquier duda, comentario, si quieren echarnos un café o una cerveza, me buscan y lo platicamos. Es 811-6382, mi teléfono directo y mi correo te lo paso a ti para que aquí lo escribas porque el dominio tiene ahí una palabra que anteriormente era el apellido del despacho, pero ya lo dejamos de usar, pero el dominio se quedó así. Entonces, para no caer en Súper. errores, te lo paso para que lo podamos agregar. Sí, Es raúl@candorpureau.com. súper. Como quiera, dejamos toda la información en la descripción ahí para que le echen un vistazo, Exacto. y puedan contactar con Raúl en cualquier lío que se están metiendo, Oh, no. cualquier Antes contrato, de que te metas en líos, recuerda que la palabra mágica es antes de, prevenir. Yo les ayudo a prevenir. También a resolver, pero es mejor prevenir. sí, 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 antes de. Y bueno, ¿hay algo más que te gustaría compartir con los artistas que están escuchando? Creo que el mensaje más importante que les puedo dar es que, y esto tal vez es un punto de vista más personal que legal, el arte es de las cosas más valiosas que tiene la humanidad y que ha creado la humanidad. Entonces, a pesar de que hoy en día el sistema en el cual vivimos no necesariamente premia el arte de la manera en la que debería y es difícil conseguir o seguir una carrera como artista, haciéndolo con orden, con prevención, con apoyo, y con seriedad, sí se puede vivir del arte, se puede vivir bien del arte y se pueden lograr grandes cosas siendo artista. Pero hay que adaptarse al sistema. El sistema de hoy en día requiere cierta burocracia, requiere prevención, requiere estudiar más allá del arte. Entonces, no dejen de producir y tampoco dejen de prepararse en disciplinas diferentes al arte que les ayuden de manera complementaria a lograr esa explotación para que no sean el niño del meme de tú vives con tu arte y se pone a llorar. Que sean un niño que se vea contento y que digan yo sí vivo de mi arte y logré contratos, logré explotación, logré Sí, exposiciones porque me puse a estudiar cómo hacerlo. Entonces, el arte es buena parte del trabajo, pero la otra mitad, para que sea exitoso, requiere de apoyo administrativo, requiere de conocimiento administrativo, conocimiento legal, conocimiento contable, para que puedan ser exitosos. Entonces, no se desanimen, estamos siempre un grupo de personas que estamos siempre dispuestos a apoyar y ustedes mismos pueden encontrar mucha información en Internet. Esa es una gran ventaja también de nuestra era. Pueden encontrar todo en Internet para estudiar, aprender y resolver sus dudas y de esa manera profesionalizarse, dedicarse al 100 del arte y llegar a ese objetivo que tienen de vivir exclusivamente del arte. sí, claro. Oh, buenísimo. Siento que a veces también como artistas como que nos queremos salir del sistema, pero tenemos que estar adentro del sistema, o sea, tenemos que como que tomárnosla de verdad en serio nuestra profesión y no solo decir que somos crayolistas profesionales, pero pero Exacto. tomárnoslo en serio, o sea, como que como tú dices de que hacer estos contratos igual a profesionalismo o estas cotizaciones que de verdad como que te pongas la gorra desde que eres un artista profesional y mostrar eso. Exactamente. Sí, que eres un artista profesional y no solo alguien que sabe pintar, no solo alguien que sabe escribir, Ándale, no sí, solo alguien sí, que toca un instrumento, sí, sino claro, soy un artista, soy profesional en lo que hago y por lo sí, tanto estoy bien preparado para afrontar los retos comerciales que se me presentan. sí, claro. Y bueno, pues para cerrar, siempre hago esta pregunta a los que están entrevistando en este podcast, que es algo sin lo que no podrías vivir por mucho tiempo. No se puede decir café.
No, bueno, Fuera de tu vida o sea, puede ser lo que sea de tu vida o en el trabajo. sin música caduco. Yo creo que me hago viejito en 5 semanas si dejo de escuchar música. Es nice. Buena respuesta. Este es el Chido. alimento del alma, la música. Sí. Ay, pues Raúl, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento. Estoy segura que las personas que nos están escuchando de seguro aprendieron bastante en esta conversación. Y pues nada, gracias por los que están escuchando. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien y no olvides suscribirte a nuestro canal de Akai Street Art en YouTube. Y vamos a dejar todos los datos de Raúl en la descripción para que lo contacten y le escriban antes de que firme su contrato. Pero bueno, muchas gracias, Raúl, y nos vemos pronto. Gracias a ti, Akai. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Bye, bye.